Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a las charlas de Sonimaje. Para nosotros esto es nuevo, igual que me consta que para muchos de los que nos vamos a conectar hoy. Pero bueno, tenemos mucha ilusión que esto salga bien porque pensamos que desde Sonimaje podemos compartir contenidos interesantes y sobre todo teniendo en cuenta a las personas que van a colaborar en estas charlas. Mi nombre es José Montaño, formo parte del equipo de trabajo de Sonimaje y bueno, pues el ponente que tenemos hoy, Íñigo Gómez de Segura, es un gran fotógrafo y una persona para nosotros que forma parte, como os decía, de este equipo de trabajo también y que es realmente de esas personas que gusta escuchar y que seguro que os va a entretener y os va a enriquecer con sus conocimientos. Bueno, por mi parte, solo deciros que por favor mantengamos los micros cerrados mientras que el ponente habla. Si queréis hacerlo, pues podéis tocar vuestro micro, activarlo y hacer alguna pregunta porque en ese momento os interese que Íñigo las conteste. Y si no, pues al final de la ponencia podéis hacer, por supuesto, entraremos en ese turno de preguntas y podrá contestar todo lo que se os sea de interés, ¿no? Sobre lo que nos haya contado. Así que, Íñigo, cuando tú quieras, nos ponemos en marcha. Muy bien, pues gracias, José. Lo primero, pues nada, buenas tardes a todos. Oye, un placer teneros aquí. La verdad que estamos muy contentos con la acogida que ha tenido la charla, ¿no? Falta todavía gente por entrar, pero bueno, vamos a ser unos cuantos. Y bueno, pues nada, genial. Veo algunas caras conocidas, también veo gente que no conocemos, ¿no? Y eso está genial porque así nos vamos conociendo muchos más. Y bueno, los que me conocéis un poco ya sabéis que yo cuando me pongo a hablar de fotografía, pues me enrollo como una persiana, ¿no? Entonces, para mí uno de los retos de esta tarde-noche, ¿no?, es intentar ceñirme al tiempo que nos hemos marcado, ¿vale? Que serán unos 40, 45 minutos de exposición. Y después abriremos un coloquio para preguntas. Esto no significa que si surge alguna pregunta interesante que creéis que tengamos que aclarar durante la exposición, pues oye, lo dicho, levantáis la mano y José estará atento un poco para comentarnos si hacía falta pues parar y aclarar alguna de las cosas, ¿vale? Pero en principio haremos la exposición y luego un coloquio de preguntas para aclarar todas las cuestiones que queden por hablar, ¿vale? Así que sin más voy a compartir pantalla. ¿Veis la pantalla, me imagino? Sí, perfecto. Vale, muy bien. Invito que voy a dejar aquí para no me moleste la gente. Vale. Muy bien. Bueno, pues lo primero, voy a presentarme muy brevemente para aquellos que no me conozcáis, ¿vale? Yo soy, pues, Íñigo, fotógrafo de naturaleza aficionado. Desde muy pequeñito, ya con 12, 13 años, empecé a hacer fotografía con mi padre, que también era un aficionado a la fotografía de naturaleza. Y bueno, pues yo principalmente practico tres temáticas, ¿eh? Dentro de la fotografía de naturaleza me dedico principalmente a tres disciplinas. Una es la macrofotografía, otra es la espeleofotografía o la fotografía subterránea, y por último me dedico también a la fotografía de montaña. Dentro de esta disciplina, principalmente a un proyecto fotográfico que desarrollo desde hace unos años que se llama Mesurando el Paisaje, ¿vale? Participo en algunas asociaciones y proyectos fotográficos, como ya os ha dicho José, participo en Sonimaje, que para mí es un proyecto muy interesante y fundamental. También formo parte de una asociación de espeleofotógrafos que se llama Iyumpe Art o Arte en la Oscuridad, con los que vamos a cuevas y hacemos fotografía dentro de ellas. Y también pertenezco a una asociación fotográfica de mi ciudad muy importante y muy activa que se llama Asociación Cultural Alavavisión, ¿vale? Y también soy colaborador de la revista digital Magazine Sonimaje, pertenezco al equipo de redacción y bueno, los que formamos parte del equipo de Sonimaje elaboramos esta revista y os animo, si no la conocéis, a que la visitéis y la indaguéis un poco sobre ella, porque la verdad que es una revista con unos contenidos fantásticos, que principalmente son contenidos que van saliendo en los foros de crítica fotográfica y que nosotros seleccionamos y publicamos, con otros contenidos, con colaboradores, con artículos muy interesantes y demás, lo que da forma a una revista pues, de altísimo nivel, ¿no? Y con una gran calidad, ¿vale? Y que tiene una gran acogida. Entonces os animo a que lo veáis, a que participéis en los foros, porque de esa manera seguro que más pronto que tarde veréis alguna fotografía vuestra publicada en la revista, que es una cosa que os aseguro que hace mucha ilusión, ¿no? Y bueno, dentro de un poco mi perfil, a mí me gusta mucho dar cursos y talleres, suelo hacerlo de vez en cuando,
para aquellas asociaciones o proyectos fotográficos con los que colaboro o con los que tengo amigos o que me parece que hacen una labor interesante, ¿vale? Y la filosofía es un poco como yo he crecido fotográficamente dentro de los foros de fotografía durante muchos años y he aprendido un montón de gente que compartía conmigo sus conocimientos sin necesidad de intercambio económico, ¿no? Lo hacíamos simplemente pues, por la pasión conjunta. Y creo que cuando uno adquiere cierta experiencia ya pues tiene que devolver todo eso que ha recibido. Y entonces, bueno, pues ya lo que me planteo es que a gente que empieza, ¿no? Pues le voy a intentar ayudar con mis conocimientos, ¿vale? Porque yo creo que esta rueda de intercambio de conocimientos no monetizado, ¿no? Fuera de lo que es el mercado económico, pues también está genial, ¿no? Porque es una forma de que vayamos aprendiendo todos en lo que es la fotografía amateur. Y también muy asociado al tema de la espeleofotografía, aunque también en las otras disciplinas, me gusta también mucho la parte de divulgación, ¿eh? Entonces, también de vez en cuando suelo realizar, o con mis compañeros también de Jumpear, charlas, entrevistas en medios audiovisuales, exposiciones también en distintos centros y también algunas publicaciones en revistas y demás o periódicos sobre aspectos concretos que queremos desarrollar. Y muy por encima, pero por contaros un poco cuál es mi filosofía fotográfica, yo soy un gran amante de la naturaleza y lo que intento es que siempre mi fotografía tenga el menor impacto posible. El impacto cero no existe, pero siempre intento, es una obsesión, que allá cuando pase yo por un sitio haciendo fotos quede lo más posible como estaba, ¿vale? Sin que haya mucho impacto. Y después soy muy cabezota y me gusta seguir mis gustos y mis propias motivaciones y emociones, ¿vale? Intento no guiarme mucho por las modas imperantes, sino hacer lo que a mí me gusta y me emociona. Y luego, como me aburro bastante pronto, pues lo que intento hacer muchas veces es encontrar nuevos retos, nuevas técnicas y, bueno, pues suelo probar muchas cosas nuevas para precisamente seguir disfrutando de la fotografía. Y el eje vertebrador de todo mi portfolio o de todas mis fotografías es la belleza natural, ¿vale? Es lo que intento encontrar y plasmar a través de mis fotografías. Y soy un naturalista también desde pequeñito, ¿no? Intento serlo, aficionado también, pero bueno, no solo hago fotografías de las cosas, sino que intento estudiar y aprender sobre lo que fotografío, ¿vale? Intento entender los ecosistemas, los medios, las formas de vida que nos encontramos, ¿eh? Porque además creo que de esa manera se disfruta mucho más de la fotografía y se consiguen mejores resultados conociendo lo que fotografías. Y luego una cosa que vamos a ver a lo largo de la charla varias veces, lo voy a repetir. Para mí la técnica está al servicio de la idea. A veces se me da la sensación que hoy en día conocemos mucho de técnica y aprendemos mucho de técnica, pero olvidamos un poco las ideas, ¿vale? La idea que nace en la mente del fotógrafo y que tiene que después plasmarse a través de la técnica en una fotografía, ¿no? Estamos muy obsesionados quizás solo por la técnica y nos olvidamos de que las ideas también hay que trabajarlas, ¿no? Y hay que darse la oportunidad de crecer en ideas, ¿vale? Entonces os animo mucho a trabajar las ideas siempre y no solo la técnica. Y también me gusta establecer vasos comunicantes de conocimiento entre mis disciplinas. Por ejemplo, lo que aprendí de iluminación en macro, después lo he aplicado en cuevas, en fotografía. Y lo que aprendo en cuevas, en iluminación día a día, lo vuelvo a aplicar en macro, por ejemplo, ¿vale? Muchas veces los conocimientos se pueden mezclar en diferentes disciplinas y es muy enriquecedor. Y para mí otra obsesión terrible es la composición, ¿eh? Para mí es uno de los aspectos fundamentales. Y también una de las cosas que yo creo que a veces se olvidan mucho, ¿eh? Ves fotografías con un altísimo nivel técnico, pero que a veces la composición pues, no es la adecuada o falla, ¿no? Yo creo que la composición también es una cosa que nunca dejas de aprender, pero que a través de ver fotografías de otros, a través de ver pintura, a través de ver cine, puedes ir mejorando y entendiendo día a día, ¿eh? Y os animo mucho porque cada fotografía es una historia y que tiene una narrativa visual, ¿no? Y tiene que encajar toda la historia en algo atractivo y que todos los elementos conjuguen. Y por último también solo reivindicar que la fotografía de naturaleza no solo es una fotografía descriptiva, que a veces parece que hay gente que quiere decirnos que solo podemos fotografiar lo que nuestros ojos ven, ¿no? Para mí la fotografía de naturaleza es un medio de expresión artística. Para nosotros nuestra fuente de inspiración es la naturaleza, pero no tenemos por qué ceñirnos a lo que ven nuestros ojos desde nuestra visión antropocéntrica, ¿no? Sino que podemos encontrar otras realidades paralelas en el bosque, en los ecosistemas, que nuestra cámara es capaz de captar, ¿no? Y podemos asomarnos a esos medios más artísticos de expresión. Con lo cual yo os recomiendo, huid de la gente que os diga lo que tenéis que hacer, buscad vuestra propia motivación y seguid lo que os emociona, ¿eh? Aquí no hay normas, ¿vale? Para mí solo el respeto al medio. Y vamos a empezar ya con la faena, ¿vale? Porque hemos venido a hablar de fotografía onírica. Y esto de la fotografía onírica es asomarnos al mundo de los sueños, ¿no? Por así decirlo, así es un poco metafórico, pero en realidad es lo que vamos a hacer. Y una vez más viene esta máxima que ya os he comentado, la técnica al servicio de la idea, ¿vale? Os digo esto porque en realidad muchas veces lo que nos ocurre es que en vez de
desarrollar las ideas, ¿no? Lo que hacemos muchas veces es centrarnos en ámbitos estéticos y muchas veces nos lanzamos a hacer las fotos buscando un final estético sin haber elaborado muchas veces la idea o dejando pasar ideas que pueden ser fantásticas, ¿no? Y Sigmund Freud decía que los sueños, en realidad, lo que hace nuestro cerebro cuando estamos soñando mientras dormimos es acudir a nuestro inconsciente, y coger nuestros deseos más ocultos y los materializamos a través de los sueños, ¿no? O sea, mientras estamos soñando estamos en una libertad absoluta, no estamos mediatizados por nada y nuestro cerebro nos ofrece nuestras mayores fantasías y al mismo tiempo nos ofrece nuestras mayores pesadillas también, ¿no? Es un ejercicio absolutamente individual y que no es genérico. Bueno, pues yo lo que os planteo es que la fotografía onírica es lo mismo, ¿vale? Tenemos que actuar en absoluta libertad, sin que nos importe lo que piensen los demás, sin que nos importe a priori cómo va a salir la foto. Tenemos que buscar aquello que nos emocione, probar diferentes cosas y de esa manera nos vamos a asomar a lo que hay dentro de nuestra cabeza, que de verdad que salen cosas maravillosas porque en todos nuestros cerebros hay 1000 historias que podemos dar forma, ¿vale? Por eso os animo también a que practiquéis la fotografía individual. Yo sé que ahora en estos tiempos se hace mucha fotografía en grupo, yo también disfruto de ella porque es muy enriquecedora, se aprende mucho, pero a veces cuando estamos en grupo tendemos a homogeneizar los planteamientos, tendemos a estar coartados por el tiempo, muchas veces queremos hacer todos la misma foto del mismo modelo. Y eso a veces no permite que encontremos nuestras ideas personales, ¿no? Que podamos desarrollar planteamientos más fantásticos o más personales. Yo os animo a que compaginéis. De vez en cuando ir a hacer fotografías solos o ir con otros, pero separaros y hacer planteamientos diferentes, y después los compartís al final de la jornada. Y otras veces ir en grupo, que aprenderéis mucho más. Y os pongo un ejemplo, ¿vale? Esta fotografía es del último otoño, es una clavulina rugosa que me encantó porque tenía una forma de mano, me pareció una forma fantástica. Y empezó la sesión de fotos con un planteamiento totalmente distinto, más clásico, con mucha más luz, ¿vale? Sin esos flares, pero de repente vi esos flares que aparecían en el fondo, porque había una ventana de luz, y entonces en mi cerebro apareció esta idea, ¿vale? La mano del zombie y la luna, ¿vale? Entonces, en el momento que apareció esta idea en mi cabeza, pues me pareció algo muy gracioso, y entonces dije, bueno, pues voy a por esta foto, ¿vale? A partir de ese momento la técnica se pone a disposición de esta idea. ¿Vale? Lo que hice fue subexponer mucho el planteamiento, porque además era un bosque de cipreses de Lawson que me permitía un ambiente muy, muy oscuro, porque esos bosques son muy oscuros. Entonces subexpuse mucho la escena. Además así pude controlar esos flares que eran muy potentes, con mucha luz, y también tuve que centrar bien la foto para que quedaran 2 flares aislados. No pude dejar uno único, pero pude conseguir 2 aislados. Y después, como me quedaba la seta totalmente oscura, lo que opté fue por coger una linterna y hacer una iluminación selectiva contra luz, porque yo sabía que esa seta es translúcida y se iba a iluminar como una antorcha, ¿vale? Al final, la técnica me ha permitido llegar a la idea que surgió en mi cerebro durante la sesión, ¿vale? Pero sin idea, toda esa técnica no me hubiera servido de nada, ¿vale? Por eso os animo a buscar las ideas. Asomaros a vuestros sueños, que seguro que hay unas idas de olla fantásticas en vuestras cabezas, ¿vale? Y hay que buscarlas y perseguirlas. Otro ejemplo, ¿vale? De otra ida de olla que tuve en otro momento dado. Esto fue una sesión mañanera en el amanecer y lo que veis es una mata de enebro, con una magnificación enorme con tubos de extensión, y lo que tenía es una telaraña que cubría el enebro con gotitas de rocío mañanero, ¿vale? Yo primero hice una sesión a las gotitas porque me parecía maravilloso ese aspecto de cómo se reflejan las cosas en la gota y ese aspecto metálico que tenían con la iluminación, pues estuve mucho rato. Pero luego pues vi el enebro y dije, joder, se me ocurrió otro aspecto de ciencia ficción, ¿no? Porque a mí me gusta mucho, que me parecía que era el planeta Tierra, ¿no? Y al final teníamos como si fuera una especie de naves en órbita, ¿no? Que se acercaban en plan Mars ataca ahí a la Tierra, ¿no? Idas de olla es lo que os digo, pero al final lo que cojo es esa idea e intento darle forma de planteamiento, ¿vale? Y lo trabajé y al final quedó pues esta fotografía, la verdad que me gustó. Y otros 2 ejemplos, por ejemplo, ¿vale? De ideas que surgen. A veces las ideas surgen, la mayoría de las veces, en medio de la sesión, a veces de errores, a veces de cosas que suceden. Lo de la izquierda fue un verano-otoño que me dediqué entero a intentar practicar con los flares, porque no los entendía, no conseguía que salieran los flares. Y estuve haciendo un montón de pruebas y en esa foto, por ejemplo, utilicé una lámina de celulosa transparente, mojada con agua, y intenté que salieran flares, que en realidad no lo conseguí, pero conseguí un efecto muy raro. Y al final metí también que había ahí en el campo, delante de la planta, había unos cardos de estos azules que hay en montaña, y al final pues fui haciendo este planteamiento, que la verdad que es una ida de olla, ¿no? Estética, que no os tiene por qué gustar, porque esto también es importante, que lo que me gusta es a mí, lo que hago, y vosotros probablemente igual no os gusta esta fotografía, pero los recursos que yo os voy a mostrar ahora los podéis aplicar a las ideas
que os vengan a vosotros en la cabeza, ¿vale? Los recursos son los mismos para todos y se aplicarán a cada una de las ideas que nos vayan surgiendo en nuestros respectivos cerebros. Y la de la derecha es para demostraros también que no hay que tirar la toalla, que esto cuando estamos solos es más fácil perseverar. Esto fue una sesión con un insecto que estaba en un posadero y que empezó en el atardecer y que era un planteamiento con mucha más iluminación y demás, pero que se me fue el tiempo, no conseguía lo que quería y al final vi que me quedaban hoy en la hora final del día, apagué todas las luces y fue cuando realmente apareció el planteamiento, ¿no? Que era simplemente una silueta. Fui de más a menos y al final la fotografía que más les gustó fue la que perseveré. Probablemente si hubiera estado en grupo o demás me hubiera ido antes de llegar a este planteamiento porque no hubiera perseverado. Vale, y vamos a empezar ya con los recursos fotográficos. Os quiero dar unos cuantos recursos que podéis utilizar para lograr fotografías oníricas. Mirad, los que seáis más noveles, que seguro que hay gente que está empezando en la fotografía, os va a venir muy bien, aunque vamos a verlos muy por encima, para que podáis después profundizar en ellos. Y los que ya tenéis un poco más de experiencia y ya empezáis a utilizar los recursos, os voy a intentar dar algunos trucos para intentar que desarrolléis más los recursos fotográficos. Pero cada uno de ellos los podríamos desarrollar durante horas, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, hoy damos una píldora de 45 minutos y lo que voy a haceros es daros rasgos generales de cada uno de ellos. Vamos a empezar con los ambientes desenfocados, que es un recurso muy, muy bueno a la hora de hacer ambientes oníricos, ¿no? Ambientes como el que demuestra esa foto, por ejemplo, ¿no? Que donde tenemos simplemente una flor pequeñita, enfocada y el resto son unos desenfoques con ese flare que lo enmarca. Prácticamente es una abstracción esta fotografía, ¿eh? Pero bueno, veis el gran desenfoque que tenemos en la fotografía. ¿Cómo logramos desenfoques? Que quiero aclarar que estos desenfoques se consiguen en cámara, ¿eh? Hay mucha gente que piensa que estos desenfoques se consiguen con edición. Y estos desenfoques salen de la cámara así, ¿vale? Utilizando unas técnicas y unos recursos que os voy a contar. Para lograr desenfoques necesitamos que la profundidad de campo sea mínima, ¿vale? La profundidad de campo es el filete de enfoque, aquello que queda enfocado dentro de nuestra fotografía. Lo tenéis representado en el esquema con esa franja azul, ¿vale? Para lograr una profundidad de campo mínima, necesitamos una apertura grande del diafragma. El diafragma tiene que abrirse al máximo que podamos, con lo cual el número F que nos dice el diafragma será pequeñito. F2, F2,5, 2,8, ¿vale? 3,2, pueden ser distintos valores, pero siempre bajos, ¿vale? A medida que cerramos el diafragma, vamos a hacer que ese filete de enfoque cada vez sea mayor, ¿vale? Pero tendremos peores desenfoques y peores buques también, ¿vale? El buque es la calidad del desenfoque. Si es un desenfoque bonito, si es un desenfoque vaporoso, con formas redondeadas, y eso lo da muchas veces la construcción del equipo, ¿vale? De la lente. Si queréis preguntarme después, que seguro que alguien querrá preguntar qué equipo utilizo, qué objetivos y demás, si os parece lo dejamos para el coloquio, porque como empiezan a hablaros del equipo, no termino, ¿vale? Serán los 45 minutos y seguimos con el equipo. Así que eso si queréis lo dejamos para después. Vale, entonces que quede claro, aperturas muy grandes, es decir, Fs muy pequeños. Lo ideal sería un objetivo macro con un buque muy atractivo a Fs pequeños, ¿vale? Que son los que suelen darlo. Vale, pero tened en cuenta que el filete de enfoque no solo afecta a la zona enfocada. Cuando tenemos un filete de enfoque pequeño, es decir, una apertura muy grande del diafragma, los desenfoques también afectan, o sea, también afecta eso a los desenfoques. ¿Cómo son los desenfoques de las cosas que tenemos por detrás y por delante del filete de enfoque? ¿Vale? Ahí veis un ejercicio donde se ve claramente, en esa fotografía, a medida que cerramos el diafragma, en ese planteamiento que tenemos dos macrolepiotas proceras, ¿vale? Donde la protagonista es la pequeña del primer plano. En la primera foto queda claro que la protagonista es la pequeña y la hermana mayor pues está detrás con una presencia, pero no le resta el protagonismo a la primera. A medida que cerramos, esos desenfoques vaporosos, suaves de la primera foto se van convirtiendo en mucho más duros y al final se convierte en una fotografía caótica donde no tenemos claro cuál es la protagonista ni cuál es el orden a seguir en la narrativa visual. ¿Vale? Entonces, ojo al cerrar el diafragma porque nos ocurre esto con los desenfoques. Y una recomendación para lo que os estéis iniciando en esto. Es más fácil obtener desenfoques y aislar cuando estamos trabajando con modelos pequeñitos. Si trabajamos con modelos muy grandes, tendremos que echar atrás la cámara, reducir la magnificación y el sustrato o los campos donde vamos a trabajar hay muchos elementos vegetales, muchas cosas que se van a meter dentro del filete de enfoque. Y todo lo que metamos en el filete de enfoque pues va a crear confusión, hay que ordenarlo. Y entonces os recomiendo, siempre es mucho más fácil empezar con planteamientos con cosas pequeñitas. Dos ejemplos. La de la izquierda es una seta minúscula, una Coprinopsis que crece en la caca, ¿vale? De vaca o de caballo.
y que veis que es muy fácil de aislar, tiene elementos ahí desenfocados, pero es muy fácil aislarla porque es muy pequeñita. La derecha, un Boletus calopus, una seta mucho más grande. Como veis, además sale en verano, el bosque está lleno de hierbas y demás, y es mucho más difícil aislarla. ¿Lo hemos conseguido? Sí, pero la fotografía de la derecha es mucho más compleja de realizar que la de la izquierda. Por eso mi recomendación para trabajar con aperturas grandes, modelos pequeños para empezar. Y vamos al siguiente recurso fotográfico, el punto de vista. Mirad, volvemos al ejemplo del sueño. A que en los sueños tenéis la posibilidad absoluta de hacer lo que os dé la gana, ¿no? A veces estás en un sueño y dices, oh, quiero ir allí, pegas un salto y te subes al rascacielos, ¿no? No hay normas, ¿vale? Bueno, cuando hacemos fotografía onírica, yo recomiendo que no hay normas tampoco. Es decir, no vayáis al punto de vista de ser humano habitual, ¿no? Yo veo las setas desde arriba. No, vamos a buscar puntos de vista distintos que puedan sorprendernos, que puedan darnos un ambiente de sueño, ¿vale? Yo suelo utilizar una técnica que llamo a vista de colémbolo, ¿eh? Los colémbolos son esos bichitos que tenéis abajo, amarillos o azules grisáceos. Son los bichitos que viven entre la hojarasca, que miden 1 o 2 milímetros y son uno de los habitantes más numerosos del planeta. Yo siempre me imagino cómo sería ser un colémbolo y salir entre la hojarasca y encontrarte debajo de un bosque de setas, ¿no? Tiene que ser alucinante. Es como estar en Avatar, ¿no? En Pandora, o estar en la película Cariño encogido a los niños cuando están en el jardín, ¿no? Y todo es absolutamente fantástico porque es enorme, ¿no? Bueno, pues yo intentando buscar este punto de vista sorprendente, pues aplico la técnica de buscar setas o flores que están en cuesta y coloco la cámara en la parte baja de la cuesta y miro hacia arriba en un contrapicado, ¿vale? De esa manera me meto debajo de la seta. O semientierro la cámara en el sustrato, que también es una técnica que utilizo habitualmente, para ponerme en un punto de vista diferente, mucho más bajo. Vale, ¿y dónde coloco la cámara? Os pongo también un par de ejemplos para daros ideas. Imaginaos esta escena, 3 amanitas muscarias, estamos viéndolas desde arriba, y tengo que decidir dónde coloco la cámara para hacer el planteamiento. Bueno, lo más habitual sería colocar la cámara de manera que los 3 sombreros quedaran dentro del filete de enfoque. Es decir, meto los 3 sombreros paralelos al sensor de la cámara. De esa manera, el filete de enfoque, aunque no sea muy profundo, me cubrirá todos los sombreros, ¿vale? Esto sería la fotografía más tradicional, que daría un resultado de este tipo, que también tiene elementos desenfocados adelante y detrás, pero bueno, están todas las setas a poco. Pero podemos retar a esto también, que es la visión habitual. ¿Por qué no poner la cámara en un lateral y coger simplemente a foco una de las setas y que las otras pasen al fondo de una forma desenfocada? Nos metemos en planteamientos de este tipo. Ahí tenemos otra vez a una de las amanitas muscarias. En este caso es la protagonista y veis que tiene una hermana mayor detrás, que se intuye, no se ve claramente, pero se intuye, es estéticamente bonito y de esa manera además queda claro el protagonismo de la primera. O a la derecha que tenemos esos Leccinum, ¿vale? Hemos utilizado la misma técnica, ¿vale? La primera está a foco y la segunda además genera ese juego visual especular, ¿no? Con la primera, que es muy atractivo. Pero ya veis que queda claro cuál es la protagonista y cuál acompaña en el fondo desenfocado. Y os estoy hablando de planos, ¿vale? Hemos hablado de lo que está delante, lo que está detrás. Voy a hablaros de otro recurso que para mí es fundamental para meterse en este tipo de fotografía, entender los planos. Esto hay que coger experiencia para comprender cómo se van a comportar los planos cuando aplicamos la fotografía con desenfoques. Se va cogiendo experiencia y tú vas preveyendo luego con la experiencia cómo se van a comportar los planos. Al principio tenéis que hacer ensayo-error. Con el Live View, que es una maravilla, ¿no? Colocáis el Live View y vais viendo, modificando los parámetros, cómo se modifican la presencia de esos planos. Vale, los planos en fotografía de este tipo son 3. Lo que está delante del plano a foco, lo que está en el plano a foco, es decir, el filete de enfoque, y lo que está al fondo, detrás del plano a foco, ¿vale? Son 3 planos que los 3 se integran en la fotografía y que los 3 tenemos que incorporarlos y tenerlos en cuenta, cómo se van a comportar. Os pongo varios ejemplos, ¿vale? En esta fotografía se ve muy bien los 3 planos. Tenemos a esa manita enfocada, que está en el plano a foco, en el filete de enfoque central. Por delante de ella tenemos a la manita que hemos visto antes, la misma manita, que esto hice todo en la misma sesión, ¿vale? Que está en el primer plano muy desenfocada, apenas se intuye, y por detrás tenemos el resto del corro de amanitas muscarias que también están desenfocadas y que pertenecerían al tercer plano, que es el fondo. ¿Vale? Otro ejemplo donde ya es más confuso, porque a veces también podemos jugar a hacer juegos visuales con el receptor de la imagen y ser confusos incluso como elemento creativo. Aquí hay más confusión. Tenemos una seta claramente a foco y una pequeñita que veis que asoma también que está a foco. Luego tenemos 2 fantasmas aquí,
en el centro de la imagen de setas y al fondo una pequeñita también. ¿Vale? ¿Cómo se reparten aquí los planos? El primer plano son esas dos setas fantasmas, ¿vale? Que en este caso están delante, pero al estar desenfocadas podríamos pensar que están detrás. ¿Vale? Luego tenemos el plano a foco en azul con las dos setitas y una parte del sustrato y el resto pertenecería al fondo de la imagen. Y un aspecto fundamental también en la gestión de los planos en la fotografía onírica. Mirad, este es el mismo planteamiento, la misma sesión fotográfica. Son dos fotos prácticamente iguales, solo hay una diferencia, que el enfoque, en uno de los casos, la de la derecha tiene el enfoque puesto más atrás, ¿vale? Y en la primera está más adelante. También hay un ligero cambio en la iluminación, en el esquema del segundo, simplemente porque quería más penumbra para resaltar más la seta. Pero todo lo demás es lo mismo, ¿vale? Fijaros en la primera foto, ¿eh? Hay una maravillosa brizna de musgo que salía del sustrato, que es la protagonista de la foto. Hay un primer plano muy pequeñito anterior a ella, que está desenfocada de la hojarasca, y en el fondo tenemos a la seta muy desenfocada, como si fuera un fantasma, que se une con ese maravilloso flare que recorta un trébol, ¿no? Que luego os hablaré de los flares y estos efectos, que forma el fondo. Sin embargo, en la segunda foto decidí que quería que la protagonista fuera la seta. Cambié el foco y lo mandé un poco más atrás. Y mira cómo cambia la fotografía. La brizna de musgo, que sigue estando ahí, prácticamente desaparece. Se convierte en una manchita muy vaporosa amarilla, que además la podemos utilizar para centrar la composición, ¿vale? Y llevarnos al pie de la seta. Luego está la seta que, si os fijáis, tampoco está enfocada entera. Solo está enfocado un ligero filetito de enfoque en la punta del sombrero. Fijaros qué pequeña es la profundidad de campo, ¿vale? Me bastó. Fue suficiente porque yo creo que con tener esa atención a foco para mí me valía, ¿vale? Y después al fondo tenemos el flare y el resto del sustrato. Y ya veis que el flare cambia. Cuando movemos el foco, las cosas cambian también, ¿eh? Cambian un poco de aspecto, ¿eh? Y eso tenerlo en cuenta. Y os habéis fijado en lo pequeñito que era ese filete de enfoque, ¿eh? Esto a veces nos crea problemas, porque igual no nos es suficiente ese filete de enfoque. Cuando tenemos este problema, aparece otro recurso fotográfico que yo utilizo mucho, la técnica de apilado, ¿vale? Esta fotografía que veis ahí, este insecto que estaba en un posadero, y esta fotografía está hecha de forma cenital, desde arriba hacia el suelo, ¿vale? El insecto estaba en un posadero y esos flares que veis, uno es el posadero que tenía una gota de agua y el otro es otra gota de agua que había en un posadero al lado, ¿vale? En realidad, ¿qué he aplicado la técnica de apilado? Porque la profundidad de campo no era suficiente para tener por lo menos los ojos y la cabeza del insecto. Vale, ¿por qué utilizamos la técnica de apilado? Bueno, se utiliza cuando tenemos una escasa profundidad de campo, es decir, lo que hemos dicho que estamos haciendo porque abrimos el diafragma y tenemos una escasísima profundidad de campo, el filete de enfoque es minúsculo, ¿vale? Y sin embargo no queremos cerrar el diafragma porque en el momento que cerramos el diafragma, que nos permitiría abrir el filete, vamos a perder los desenfoques atractivos y los buqués que hemos generado desenfocados. Por ejemplo, en la foto esa de la derecha, ¿vale? Si yo cierro el diafragma, en realidad está recortada la foto, ¿eh? Bueno, había un buque muy atractivo delante y detrás, vaporoso. Si yo cierro el diafragma, eso se convierte en una maraña confusa y no sabríamos que la protagonista es la seta. Pero para que os hagáis idea, esa seta en una única foto, la parte del sombrero que tenía es parecida a la anterior, una minúscula lámina, ¿vale? Para mí era insuficiente porque quería resaltar la textura de ese sombrero. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es lograr una mayor profundidad de campo, pero sin afectar a la apertura del diafragma y, por lo tanto, al buque y a los desenfoques. La única manera de lograr eso es con la técnica de apilado. Mirad, el ejemplo que vamos a utilizar. Una seta que yo la quiero con todo el foco, todo el sombrero a foco, con la seta entera a foco, pero sin embargo el filete de enfoque que yo tengo con la apertura que he elegido para tener unos desenfoques atractivos, solo me enfoca lo que veis en color, ¿vale? Un tercio de la seta. Vale, lo que voy a hacer es hacer 3 fotos distintas que van a cubrir toda la seta. Una para la parte delantera, tenéis la cámara a la izquierda, ¿vale? Una como la parte delantera del sombrero, otra el centro del sombrero y la última foto será para el final del sombrero. Ojo, con los mismos parámetros de luz, aperturas, velocidades, todo debe ser igual. Iluminación, porque lo que queremos es diferentes fotos que cubran partes de filete de enfoque de lo que queremos y luego mediante edición, que podemos utilizar diferentes programas informáticos. Yo recomiendo que utilicéis Photoshop porque igual lo estáis utilizando ya para hacer edición y tiene una función de apilado que funciona muy, muy bien. Lo que va a hacer ese programa es unirnos las diferentes filetes enfocados
y unirnoslo y darnos una foto final donde estén los 3 trocitos enfocados unidos, dándonos la seta completa a foco, y el fondo y el primer plano, como van a estar con los desenfoques esos maravillosos, porque no hemos modificado los parámetros, ¿vale? Pues va a ser ese fondo y ese primer plano desenfocado. De esa manera, es la única manera de conseguir la seta a foco sin afectar a todo ese desenfoque y bokeh que hemos generado alrededor. Y un consejo, ¿vale? Muy habitual que cometemos este error. Imaginaros que esto, la seta completa, y en este caso con 2 fotos cubriríamos el sombrero completo, ¿vale? Pero muy justo. ¿Qué pasaría aquí? Que igual el programa, al juntar las fotos, dejaría una línea de unión entre las dos, igual desenfocada. Si te pasa eso, que tienes la primera parte del sombrero enfocado, una línea desenfocada y luego el resto enfocado, eso el ojo humano no lo tolera. Lo podéis utilizar como recurso ya creativo absoluto, ¿no? Pero si queréis una foto que sea coherente al ojo humano, eso no lo va a tolerar. Entonces, hay que solapar. Hay que hacer fotos de más y solapar los filetes de enfoque. Tenéis que ofrecerle al programa filetes solapados para que trabaje bien. Este consejo vale también para las panorámicas, que lo vamos a ver después. Siempre que haya que unir distintas fotografías, ofrecedle al programa solapamientos importantes entre foto y foto, y de esa manera el programa no va a cometer errores. Si le lleváis a un sitio muy justo, al final comete errores el programa. Venga, y vamos con otro recurso fotográfico. Este recurso fotográfico nos daría para varios talleres, de varias horas. Pero bueno, vamos a hacer un resumen, ¿vale? Vamos a tocarlo un poco. Sería la luz y su gestión. En los ambientes oníricos la luz es fundamental, ¿vale? La luz nos puede dar emoción a las fotografías, aparte de otorgarnos textura, tridimensionalidad, nos puede otorgar ambientes maravillosos y mucha emoción, ¿vale? En las fotografías la luz lo es todo, ¿eh? En la fotografía la luz lo es todo. Entonces, ¿qué tipo de iluminación podemos utilizar? 2 tipos de iluminación principal, la natural y la artificial. Huid de quien os diga, yo siempre os digo lo mismo. A ver, probadlo todo, de verdad. Yo he probado de todo a lo largo de estos años. Y de hecho, ahora mismo utilizo cualquiera de las 2 en función del planteamiento en el que me encuentro. Depende de la hora del día, si tengo una luz adecuada, depende de qué planteamiento quiero hacer, cuál es la idea que me viene. No cerréis puertas, ¿vale? Es que hay gente que dice, no, solo la luz natural o solo la luz artificial. No, se puede utilizar todo. Hay que aprender a utilizarlo, ¿vale? La iluminación natural os recomiendo que si estáis empezando con ella, la primera y última hora del día son las más adecuadas porque es más atractiva la luz, más fácil de gestionar porque es más débil y no es tan fuerte. Y aparte los bichos los vais a encontrar pues, inactivos y en sus posaderos, ¿no? Y mucho más fácil trabajar con ellos, ¿vale? Para trabajar con iluminación natural generalmente gestionamos y controlamos esta luz mediante algunos elementos auxiliares. Que cuando hemos hecho talleres los hemos trabajado, voy a simplemente citaroslos, ¿vale? Los principales son los difusores y los reflectores. Los difusores son un elemento que ponemos entre la luz natural, el sol, y lo que vamos a fotografiar, y lo que hace es romper la luz para crear una luz tamizada. De esta manera evitamos, imaginaos una escena que estamos a pleno sol, a las 12 del mediodía, si le da el sol a la escena, pues pasa lo que pasa con las fotos a pleno sol, ¿no? Zonas quemadas, zonas muy oscuras, una luz durísima que no permite trabajar. Si le hacemos pasar por un elemento que rompe la luz, como si fueran unas nubes, los días que hay nubes tenemos una luz muy buena para hacer fotografías, pues le hacemos pasar, por ejemplo, a través de un folio, a través de una bolsa de basura blanca, lo que vamos a hacer es que rompa la luz y generar una luz mucho más difusa, tamizada y mucho más adecuada para trabajar, ¿vale? Podéis haceros vuestros difusores caseros, ¿vale? No hace falta que compréis los difusores, con lo que os he dicho, por ejemplo, algunas ideas. Reflectores. Lo que vamos a hacer con los reflectores es la luz la vamos a canalizar, rebotar hacia donde queremos. Los reflectores pueden ser espejos, espejitos pequeños. Pueden ser, por ejemplo, el tetrabric, la parte de dentro del tetrabric, esa parte plateada es excelente como para empezar como reflector. Cortad un tetrabric y empezar con eso. Papel albal plastificado. O, por ejemplo, los que me conocen ya saben que yo me gusta mucho utilizar las bandejas de pastelería, esas que son plateadas o doradas, porque para hacer contraluces son maravillosos, porque generan una especie de faro de luz. Con esto pondremos luz donde queremos. Por ejemplo, pondremos luz debajo de las setas. Pondremos un cristalito en la parte baja y la luz rebotará e irá hacia arriba, ¿vale? Cosas que nos permitirán hacer esquemas de luz muy variados. Y las cajas de luz os las pongo ahí porque en realidad esto es un poco ya más avanzado, pero las cajas de luz son, imaginaros, una caja hecha de folios que solo dejamos una apertura por donde entra la cámara, ¿no? Y en realidad la luz rebota en todas las paredes esas y al final genera una especie de sala muy iluminada, pequeñita. Esto para trabajar con macros de bastante amplificación. Por ejemplo, veréis luego una foto de una arañita en un entorno amarillo. Está trabajado con una caja de luz, porque queremos lograr entornos muy, muy iluminados, ¿vale?
Y después tenemos la iluminación artificial, dos principales. El flash, que también tenemos que aprender mucho a gestionarlo. Hay que gestionar la potencia, no podéis trabajar a potencia máxima, sino tenéis que trabajar a bajas potencias. Y también se utilizan difusores para tamizar esa luz y que no sea tan dura. Y luego luz continua, que es muy interesante. Linternas de todo tipo, ¿vale? Como las que utilizamos en fotografía nocturna de paisaje o antorchas LED, etc. Os diría que tengáis cuidado con la temperatura de color de las luces LED y demás, pero bueno, estamos en fotografía onírica, también os podéis dejar llevar por dominantes de muchos tipos, porque en los sueños no hay normas, ¿vale? Podéis experimentar con lo que queráis. Y muy recomendable para esta parte de la iluminación y para todo, trabajar con trípode o saquito, para hacer este tipo de fotografía. Porque es mucho más fácil trabajar con la cámara quieta, a veces tenemos exposiciones un poco largas que superan lo que nos permite el pulso, y aparte tenemos las manos sueltas para utilizar reflectores, difusores, poner una luz en un momento con un pequeño frontal, bueno, cosas así, ¿vale? El saquito son saquitos con arroz o, por ejemplo, saquitos de los que te venden en las tiendas para las cervicales que se meten a microondas, donde podemos poner la cámara en el suelo encima del saquito para orientarla mínimamente, ¿vale? Son muy interesantes para utilizarlos. Vale, ¿dónde colocar la luz? ¿Vale? Os voy a dar unas pequeñas pinceladas. Yo evitaría siempre la luz frontal. La clara luz frontal es el flash incorporado de la cámara. Yo os recomendaría que no lo utilicéis. ¿Por qué? Porque aplana la fotografía. Es una luz frontal, elimina cualquier textura, tridimensionalidad, os va a aparecer todo como si fuera absolutamente plano. Si queréis quitaros las arrugas de la cara, pues al haceros un esto, pues perfecto. Pero queremos sacar texturas para que parezca que los modelos se salen de la fotografía, ¿no? Entonces eliminamos la luz frontal. Muy interesante las luces laterales, ¿vale? Crean sombras en los modelos y crean al final textura, tridimensionalidad, y son muy, muy interesantes. Pueden ser a 45 grados, a 90 grados, ¿vale? En un lado más potentes que en el otro. Esquemas que, por ejemplo, utilizamos en retrato los podéis aplicar en macro perfectamente, ¿vale? Y ahí tenéis un ejemplo de los tentáculos, ¿no? De una anémona sulcata, que es muy habitual aquí en el Cantábrico y que se puede ver en las rasas mareales cuando baja la marea. Y esta, por ejemplo, está hecha con iluminación lateral para sacar esas texturas de los tentáculos, ¿no? Aparte de ese color increíble que tiene, ¿no? Pero bueno, ahí veis que tiene esas texturas, esas rayas. Y luego una cosa ya un poco más avanzada. Cuando estamos haciendo planteamientos muy complejos con muchos planos y elementos, podemos hacer iluminaciones selectivas diferentes. Una iluminación para el primer plano, otra iluminación para el fondo, otra iluminación para el modelo. Esto se utiliza mucho, ¿vale? Así generaremos entornos muy, muy creativos. Ahora, eso exige también mucho conocimiento y mucha práctica, pero ir probando, ¿vale? Podéis empezar con iluminaciones generales para la escena y después podéis poner un punto de loft en un aspecto adecuado, ¿no? En el primer plano porque nos da una manchita de color adecuada o cosas así, ¿vale? Se puede trabajar por planos. Y luego otro tipo de luz es el contraluz, muy, muy interesante, ¿vale? Nos ayuda a perfilar los objetos y aparte nos genera interesantes efectos como son los flares. La fotografía a la derecha tenéis unos flares, que son esas bolitas de luz que aparecen encima de la seta, que no están muy marcados, son muy sutiles, ¿vale? Esos son los flares. Ahora os voy a hablar de ellos, pero son muy interesantes. En este caso tenéis a la izquierda un ejemplo de contraluz con luz natural, la hoja, y como tenía un odonato el otro lado de la hoja, pues se genera esa silueta, ¿no? Que es muy interesante. Y en la derecha tenemos una seta translúcida, una espatularia, que yo como sabía que era translúcida, sobre todo en el lado exterior, le puse un frontalito que llevaba en la mochila detrás, ¿vale? Que me generó ese perfilado y aparte esa translucidez, y aparte me generó algunos flares que se incorporan a la escena. Luz cenital y luz nadir, ¿vale? Estas son luces desde arriba, la cenital, de arriba abajo, que es la habitual, entonces no la solemos utilizar mucho, que es la del sol, ya la tenemos. Y la luz nadir, que es la del revés, ¿vale? La de abajo arriba, que esta se utiliza más. Ahí tenéis dos ejemplos de luz nadir. Nos interesaba esas micenas que tuvieran ese efecto de iluminación desde abajo, le da ese aspecto de lámpara tan chulo. Y, por ejemplo, las fritillarias pirenaicas, que son esas flores tan chulas que están saliendo ahora, por cierto, tienen el interior de la flor amarillo y las tenemos que iluminar desde abajo para sacarles ese color, ¿vale? Entonces también es muy interesante una luz nadir ahí. Y mira, vamos a hablar ahora un poco de los artefactos luminosos o los flares. Algunas pinceladas porque esto es una de las cosas más difíciles. Difíciles de controlar, difíciles de saber cuándo van a aparecer, controlarlos cuando salen. A veces son efímeros porque cambia un poquito la luz del sol y ya desaparecen o aparecen nuevos. Yo sigo investigando sobre ellos y he dedicado mucho tiempo, pero la verdad es que son un recurso estético y onírico maravilloso, ¿vale? Generalmente se generan a contraluz. La luz que viene a contraluz hacia la cámara
¿vale? Nos puede dar flares. Van a aparecer cuando, por ejemplo, os pongo ejemplos, ¿vale? Aparecen en una ventana de luz entre hojas en árboles de traseros. En la foto de la izquierda había una ventanita de luz entre los árboles y la luz que atraviesa esa ventana de luz genera flares, ¿vale? En el caso de la derecha, era una mañana llena de rocío, el sol estaba saliendo por detrás de la escena y esas gotas de agua que había delante y detrás de la flor, de la orquídea, se inundan de luz y la luz al pasar a través de ella y venir a la cámara nos genera esos flares maravillosos. Muy difícil incorporarlos al planteamiento, en la composición, porque claro, son flares que salen donde quieren, tú no los controlas, tienes que incorporarlos. Entonces, bueno, dan mucho trabajo. Mirad, más ejemplos. En realidad encontraréis gente que os dice que los flares, lo que os he dicho, no son flares, que los flares son solo lo que veis en la fotografía de la izquierda. Cuando la luz incide directamente, la del sol, en la lente, algunas lentes tienen la tendencia a generar estas aberraciones, como la que aparece ahí en la izquierda, ¿no? Ese arco, que es un trocito de flare, ¿no? Esa aberración, ¿vale? En realidad le llamamos flare a todo, también a los que se generan atravesando gotas o hojas. Yo no voy a entrar en ese debate, le llamamos flares a todos y así nos entendemos. La de la izquierda es ese efecto óptico, que hay algunos objetivos que los tienen y que siempre se han desechado, pero que se puede aprovechar precisamente como elemento creativo, ¿vale? Porque dan a veces unos ambientes de luz muy chulos. Y lo de la derecha, ¿vale? También es otra pequeña ida de olla. Os lo pongo como ejemplo para que veáis que los flares pueden aparecer en muchos sitios. En realidad es una babosa, un limaco, al que le dediqué una sesión de alta magnificación un día. El foco es mínimo, está puesto solo en el ojo, en uno de los ojos, y lo que veis, hay unos flares pequeñitos se han generado por la humedad del morro, del limaco, ¿no? Que al incidir la luz, rebotar y volver a la cámara, pues generaban flares pequeñitos. O sea, a veces solo la humedad de la piel de un animal te genera flares. Y luego, por último, una cosa maravillosa, flares con contenido. Esto ya es increíble, pero esto sí que a veces te salen, los encuentras y lo que tienes que hacer es aprovecharlos. ¿Qué es un flare con contenido? En determinadas circunstancias, en los flares aparecen cosas, siluetas, se convierten en teatros de sombras, ¿vale? ¿Sabéis lo que es un teatro de sombras? Esos teatros con siluetas, donde la historia se ve todo en forma de siluetas. Bueno, pues lo que pasa es que a veces ese flare actúa como una lente, ¿no? Como si fuera una lente independiente. Por ejemplo, en el caso de la izquierda es una gota que está casi pegada al objetivo, y estábamos en una zona de enebro también, y un enebro se siluetea dentro de ella y encima a foco, porque como hace de lente, enfoca. Una cosa que está desenfocada en el primer plano, ¿vale? Es increíble el efecto. Hay que aprovecharlo y incorporarlo al planteamiento cuando nos aparece. Generalmente en entornos con mucha agua es cuando más te aparecen este tipo de efectos. Y lo de la derecha ya fue increíble este efecto. Ya os cuento cómo surgió esta fotografía, ¿vale? En realidad yo estaba fotografiando la seta que veis dentro de los flares, que estaba sobre un tronco con un musgo, y yo estaba fotografiando esa seta y detrás había, un poco alejada, una rama muy mojada porque había llovido, que tenía sucesivas gotas y entonces se formaba una cadena de flares precioso, ¿vale? Es la cadena que veis ahí. Bueno, estaba la seta y la cadena detrás, una foto clásica entre comillas. Pero después dije, oye, ¿por qué no enfoco en vez de la seta a un helecho que tengo delante que está ahí con unas semillitas y está muy chulo? Vale, lo enfoqué y se dio la maravillosa casualidad de que se generó ese efecto. La seta que está detrás se proyectó en todos los flares a modo de fotograma, ¿vale? Y fue alucinante, yo me quedé alucinado, pero entonces lo que hay que hacer es aprovechar. Dediqué después bastante tiempo a esta fotografía, a varias fotografías, para intentar aprovechar ese fenómeno que verdaderamente es un sueño, ¿no? Es un sueño hecho en realidad. Entonces hay que aprovechar también estos momentos. Sí, Íñigo, sí. Yo creo que eso que sobre todo se forma cuando tienes algo delante del objetivo, muy cerca, ¿no? Una silueta. Yo recuerdo que estuve haciendo unas fotos en una cabalgata y digo, uy, qué flares más raros. Y es que me habían llenado el parasol de confeti. Mirad, mi experiencia, porque si os fijáis en la foto que os he puesto antes, que estaba el trébol dentro del flare, a veces son elementos que están delante y a veces son elementos que están detrás. Porque la lente nos está haciendo de enfoque a veces, ¿vale? Entonces a veces elementos que están detrás los enfoca y te dan nitidez, o a veces es un elemento que se recorta por delante o incluso que está paralelo al plano de foco, ¿no? Hay muchas formas de que se genere el efecto, ¿eh? Yo los he visto por delante y por detrás. Muy interesante, sucesión de flares con iluminaciones fuertes y sucesión de elementos que se entremezclan entre las gotas de agua, ¿vale? Lo ideal es un momento de mañanero con mucha agua y muchos elementos vegetales con agua y ramitas y hojitas que se entremezclan entre las gotas. Ahí tienes muchas probabilidades de ver algún elemento dentro de los flares con esas siluetas.
Luego veréis en la pequeña presentación que os voy a hacer de fotos, una foto de una orquídea que tiene un montón de flores recortados con siluetitas, ¿vale? Eso es el escenario es el que os digo. Amanecer, un prado lleno de agua, la orquídea en medio del prado, y el sol saliendo muy potente y al final esa posibilidad de que salgan todas las siluetas dentro de los planos. Vale, aclarado, Tito. Venga, pues seguimos. El último recurso fotográfico, ¿vale? Las panorámicas. Que esto igual a los que tengáis menos experiencia en macro, pues os puede sonar un poco sorprendente, ¿no? ¿Qué es esto de utilizar panorámicas en el macro? Si al final la panorámica es un recurso que se utiliza pues, en paisaje, en arquitectura, en otras disciplinas, ¿no? Bueno, pues el macro también se aplica a la fotografía macro y además nos da un contexto para la fotografía onírica muy, muy atractivo, ¿eh? Por ejemplo, la fotografía que tenéis arriba, lo que hemos hecho es ampliar el lienzo porque de esa manera hemos podido meter muchos elementos, aparte de dos posaderos con dos mariposas, hemos metido otros elementos desenfocados. Tenemos distintos tipos de panorámicas, las horizontales, que son las panorámicas, cuando unimos para ampliar el lienzo en horizontal, o cuando hacemos en vertical, lo que hacemos es conseguir un vertorama, ¿vale? Pero a veces es un recurso muy utilizado hacer vertical y horizontal en la ampliación del lienzo. Cuando hacemos esto, lo que tenemos es un mosaico, ¿vale? ¿Por qué utilizamos las panorámicas? Bueno, lo que queremos es ampliar la visión, la amplitud de visión del lienzo, ¿vale? Porque nos interesa. Por ejemplo, ahí yo podría haber hecho una foto solo de la Orchis purpúrea, ¿no? De la orquídea, pero a mí me interesaba que saliera todo ese entorno maravilloso de elementos en primer plano y en fondo desenfocados, entremezclados, ¿no? Quiero hacer un paisaje macro, que le llamo yo, ¿eh? Y entonces es muy habitual utilizar esta técnica para conseguir esos paisajes macros. Y luego un aspecto fundamental, lo que os he dicho antes. ¿Os acordáis que os decía hacer cosas pequeñas? Porque si hacéis cosas grandes os tenéis que echar atrás, reducir la magnificación y entonces entran muchas cosas en el filete de enfoque y obtienes fotografías muy confusas. Pues mirad, ese ejemplo que es un mosaico muy grande, si yo hubiera hecho esto con una foto única, todos esos elementos vegetales que ahí están desenfocados, menos la orquídea, ¿no? La antropora, pues estarían mucho más enfocados y la fotografía sería muchísimo más confusa. Sin embargo, si yo hago fotografías pequeñas, con los desenfoques muy marcados porque estoy haciendo una mayor ampliación y después uno todas esas fotografías en un único lienzo, estoy manteniendo los desenfoques y los bouquets que he sacado en un planteamiento más pequeño, pero al mismo tiempo construyo un paisaje con un punto de vista mucho mayor, ¿vale? Es la única manera de lograr estos efectos si no fuera en edición, ¿vale? Lo que tenemos que hacer para unir las fotografías panorámicas, lo mismo es utilizar un programa, Podéis utilizar el Photoshop también, que lo hace muy bien, el Panorama Maker, bueno, el Autopano Giga, que utilizo yo, por ejemplo. Hay muchas maneras de unir, ¿vale? Y lo mismo, yo estas fotografías, la mayoría las hago con el trípode del saquito, no utilizo una rótula de estas para hacer panorámicas, se puede hacer, ¿vale? Con un poquito de cuidado se puede evitar los problemas haciéndolo a pulso o con un pequeño trípode. Y bueno, hoy he terminado en 46 minutos, estoy muy contento. Hemos hecho un repaso de los recursos, ¿vale? Ahora os voy a poner una pequeña presentación con algunas fotografías y lo que sí os recomendaría es que hagáis un ejercicio de, mientras vayáis viendo las fotografías, intentad identificar recursos que ya os he explicado que se utilizan en la fotografía, ¿vale? Porque se están utilizando un montón de los recursos que os he contado en estas fotografías. Vamos a ver. Y luego ya entramos al coloquio. El sonido, Íñigo, ponlo al principio. Ay, perdonad, sí. Ya sabía que me lo iba a dejar. Venga, creo que ya está.
Bueno, y si os parece, dejo de compartir pantalla, si luego hace falta volvemos a alguna cosa. Y podemos abrir, ¿no, José? Podemos abrir un turno de preguntas y aprovechar que Íñigo no lo vamos a tener a cada momento aquí, ¿eh? Que se vende muy caro, ¿eh? No, es broma, es broma. Lo que queráis, ¿eh? Venga, no tengáis vergüenza, que muchos nos conocemos y no tiene que haberla. Venga. Yo te hago una pregunta primero para romper el hielo. Sí. Has hablado antes de que las mejores horas del día son dependiendo si era luz natural, a primera hora de la mañana o a final de la tarde, y los que vivimos en zonas porque claro, yo veo tanto verde que a mí me cuesta mucho trabajo pensar en buscar un verde por estas tierras, ¿no? Entonces, ¿qué me aconsejas? ¿Qué me aconsejas para buscar setas en esta zona de calor? Claro, uno tiene que adaptarse a su entorno, ¿no? Claro, yo soy un fotógrafo muy verde porque vivo en una zona muy verde, ¿no? Nada, es verdad. Pero bueno, hay fotógrafos macros maravillosos en el sur, ¿no? De la península. Y yo lo que hacen es adaptarse al ecosistema en el que viven. Al final buscan las setas más tarde que aquí, ¿no? A veces se van a noviembre porque es cuando hay más humedad, ¿no? Por ejemplo, trabajan mucho con los odonatos, ¿no? Con las libélulas, los caballitos del diablo, porque tenéis maravillosas charcas, ¿no? Y zonas húmedas donde siempre hay vegetación alrededor de ellas, ¿no? Entonces yo lo que recomiendo es conocer el entorno y adaptaros a lo que tenéis. No os empeñéis en hacer lo que no tenéis, porque bueno, y luego venid a visitarnos de vez en cuando. Sí, sí, esa es la parte que más me gusta, sí. Venga, estupendo, genial. Venga, adelante. Bueno, yo quería preguntarte. Hola, Manuel. Hola, buenas noches. Me he conectado un poquito tarde, pero he llegado al final. Digo. ¿El apilamiento de enfoque lo haces siempre en el ordenador o con la máquina también lo haces? Mi máquina no ofrece la posibilidad de hacer apilamiento en máquina. Sé que hay muchas que ahora lo ofrecen, Olympus y otras máquinas que van saliendo que ofrecen la posibilidad. De todas maneras, yo tengo amigos que también tienen la posibilidad y la mayoría lo que hacemos es trabajarlo en el ordenador. Siempre vais a controlar mucho mejor el proceso. Pues hace con más tranquilidad, de luego, pero yo voy a empezar ahora a hacer macro. Sí. Tengo todo preparado y lo que tengo es Olympus. No he llegado a utilizarlo, no sé ni cómo funciona. Yo tengo algunos amigos que tienen Olympus, que tienen unos softwares maravillosos, esas máquinas, y te ofrecen muchas posibilidades. Y algunos hemos probado las opciones de hacer el apilado en máquina. Muchas veces nos parece que están geniales en pantalla. En cuevas, por ejemplo, un amigo que viene con nosotros a hacer macros en cuevas siempre utiliza esto. Pero al final hemos visto que en pantalla parece que está muy bien, vas a casa, amplías en el ordenador y tiene errores en el apilado. Entonces, yo recomendaría que a veces ofrecen la opción, creo que Olympus la ofrece, de hacer la fotografía, guardarla, el RAW, ¿no? De cada foto, sí. Y aparte que construya, que normalmente te construye un TIFF o te construye un JPEG, ¿no? No te un RAW, claro, evidentemente. Entonces, que construyáis si queréis la de cámara, pero que os quedéis las fotos, por si veis después errores en casa, poder llevaros esa fotografía y montarla en casa tranquilamente. Está claro que siempre en el ordenador se ven todos los fallos. No lo mismo, ninguna pantalla pequeñita de una cámara va a ver. Pero la verdad que el software de Olympus trabaja muy bien, ¿eh? Yo he visto trabajos, si le ofreces mucho solape a las fotos también, a veces te hace un barrido, pero si podéis controlar el proceso de mover vosotros el foco, es mucho mejor que permitirle a la cámara hacer un barrido que a veces comete más errores, ¿vale? Pero interesante, es un software interesante. ¿Y el objetivo? No sé si lo habéis comentado antes de llegar yo. No, he dicho que el equipo lo dejábamos para... Vale. Para si queréis os comento un poco el equipo que utilizo yo. ¿Vale? A ver, yo cámara tengo la Nikon D810, ¿vale? Pero he tenido la Nikon D200 hasta hace relativamente poco, que no tenía ni Live View y muchas de las fotos que habéis visto lo hacía con eso. Y luego objetivos, yo utilizo dos objetivos macros. El que siempre había utilizado era un Tamron 90 milímetros, una de las versiones más antiguas, ¿vale? Que yo creo que es un poco peso, una calidad bastante buena y demás. Pero luego para hacer, como me encanta el bokeh y los desenfoques de este tipo de fotografía, lo que más utilizo últimamente es un Vivitar 90 milímetros. Han terminado los de Pfizer y le han puesto la... A ver, perdona que alguien tiene el micrófono dado. Intentad no hablar con el micrófono abierto. Entonces, lo que utilizo es un Vivitar, ¿vale? 90 milímetros, que es un objetivo de los años 70, totalmente manual, que ofrece un bokeh maravilloso, ¿vale? Entonces, pues, como queréis notaros, el nombre es Vivitar 90 milímetros y
Se puede encontrar de segunda mano por unos 200, 250 euros. Yo lo encontré en Estados Unidos y lo tuve que traer, pero también en el mercado europeo se encuentran. Hay que tener suerte que no tenga hongos, que no tenga rayaduras, ¿vale? Bueno, es un objetivo muy, muy interesante. Bien. Gracias. Venga, nada, Manuel. Íñigo. Dani, buenas. Muy buenas. ¿Has probado alguna vez, o no sé si tu cámara te lo permite, las posibilidades que te puede ofrecer la múltiple exposición en este tipo de fotografía? Alguna vez he hecho alguna cosa, pero la verdad dices para hacer, por ejemplo, un arqueado y poder hacer un HDR en un momento dado. No, por ejemplo, no, la doble exposición, múltiple, 3 fotos que te las junta la cámara, una foto pues desenfocada con flares, etcétera, etcétera. Vale. Otra Sí, ofrece la posibilidad. Yo no he practicado mucho esto porque no me gusta mucho el concepto de la doble exposición, en principio. Me gusta la foto única, si puede ser, ¿no? Y que quede todo incorporado porque me suele gustar también ver un poco cómo incorporo los elementos, trabajo mucho con la luz y tal. Pero la verdad que es un recurso muy interesante. Conozco gente que lo usa y se ofrece unos resultados también introduciéndote un poco en la abstracción, ¿no? Y demás, que te pueden generar unos efectos muy, muy chulos. Pero la verdad que no he practicado mucho con ella. Gracias. A ti. Venga, ¿alguna pregunta más? Otra cosa te quería preguntar. ¿Utilizan algún tipo de spray o alguna cosa? Te lo digo con agua, a la hora de producir gotas. Porque, por ejemplo, yo vivo en Alicante. Sí. Aquí esta zona es un secarral. O sea, aquí van a encontrar de casualidad que un día yo he utilizado también un pulverizador para generar situaciones de flare. En verano, igual en épocas muy secas en las que es imposible generar ese rocío mañanero, o que voy a alguna hora no adecuada, al atardecer, por ejemplo, que todavía no se ha generado el rocío, alguna vez lo he generado. Siempre intento, si puedo, aprovechar el entorno natural, ¿no? Intentar no generarlo, porque además va a ser más bonito el flare, más natural. Pero bueno, es un recurso que yo he utilizado en varias ocasiones y que queda muy bien, ¿eh? El pulverizar una zona para generar esos flares. Sí que no me gusta pulverizar los seres vivos, ¿eh? O sea, es decir, un insecto, por ejemplo, no me gusta pulverizarlo, ¿vale? No me gusta fastidiarlos, ¿eh? Pero bueno, ambientes de plantas y demás, que sí que no voy a generar ningún daño a la planta, sí que los he pulverizado. Y puedes pulverizar por detrás del elemento a foco únicamente, ¿vale? Sin molestar al modelo, para generar esos efectos de flares, ¿vale? Pero flares, que sé que es una cosa que os va a volver loco, siempre contraluz. Un esquema típico es el modelo, detrás tienes una zona con gotas de agua, ¿vale? Y una luz que viene trasera y que atraviesa esas gotas de agua en dirección a la cámara. Ahí te aparecen flares. Ahora aparecen por donde quieren, son como quieren, en tamaño, en intensidad, y después tenéis que adecuaros a ellos. Gracias. De nada. Venga, ¿alguna duda más? Quiero comentar que un recurso que nos contó Pedro Javier Pascual en un curso era llevarse un trocito de redecilla de las que se ponían en los balcones, de esas verdes, porque si solo pulverizas, generan muchas gotas. Entonces lo debía usar bastante para hacer, pues eso, muchísimos puntitos de luz por ahí detrás. Lo he visto utilizar algunas veces. Eso, lo que os he dicho yo de la filmina, de papel de celulosa también impregnado en agua. Pero mira, una cosa también que muchas veces funciona es un simple helecho cargado de agua, ¿vale? Un helecho que tiene muchas zonas por donde deja pasar la luz y que si está empapado, esas zonas donde pasa la luz está con agua, es un elemento perfecto. O las pequeñas ramitas que se generan en un prado, que tienes un montón de plantitas pequeñas con hojas minúsculas, todo eso también empapado, o una telaraña, ya no os digo una telaraña con gotas de rocío, ¿no? Que le pasa una luz a contraluz, eso es un mundo increíble de flares. Pero es un buen apuntetito, sí, la verdad que hay gente que utiliza muchas cosas de esas y los resultados son muy buenos. Hay que intentar que no se vea, claro, que no sea muy presente, ¿no? Que sea lo menos presente posible para que no se vea la matriz, ¿no? Sobre la que están soportadas las gotas. Hay gente que utiliza lámparas también, de estas de los chinos, de lámparas de Navidad y las pone lejos para que salgan flares. O sea, a mí no me gusta igual eso tan artificial, pero vamos, hay gente muy creativa. Y como os he dicho antes, estamos en el mundo de los sueños, O sea, aquí no hay tantas normas, ¿vale? Podemos utilizar un montón de cosas, siempre, en mi entender, que no fastidiemos el entorno ni a los bichillos que estemos fotografiando. Íñigo, una pregunta a través del chat nos hace Nuria. ¿Qué linternas utilizas para iluminar las setas u otros elementos? Y si colocas elementos en primer plano para desenfoque. Vale, muy interesante la pregunta.
Mirad, linternas. Yo, principalmente en macro, he utilizado toda la vida en luz continua, ¿vale? Aparte de los flashes, que yo empecé con los flashes, pero luego en luz continua, antorchas LED, que son estas antorchas que se utilizan, por ejemplo, cuando van con la tele haciendo un reportaje o para retrato, que es una pequeña antorcha con muchos LED, una cajita de luz con muchos LED, ¿vale? Eso lo he utilizado mucho. Y después, últimamente, como le pego mucho a las cuevas y utilizamos linternas en las cuevas, pues sí que me llevo siempre unas cuantas linternas. Generalmente intento que sean linternas, algunas con un haz muy pequeño para hacer un haz muy pequeño como contraluz, porque si está muy abierto, ¿vale? La luz se abre a los lados del modelo y no puedo generar un silueteado adecuado. Entonces llevo una linterna con un haz muy cerrado y otra linterna con un haz abierto, ¿vale? Y que pueda regular la intensidad, porque generalmente vais a trabajar en intensidades muy bajitas de luz, las mínimas, ¿vale? Y después la temperatura de color, fundamental. Intentad que sea temperatura de color de luz natural, ¿vale? Que no tenga tonalidades frías ni tonalidades calientes. Esto, si lo buscáis en las especificaciones, suele venir, ¿vale? La temperatura de color. Entonces, que sea sobre los 5500 grados Kelvin, una cosa así, porque de esa manera obtendréis una luz natural. También os digo que también muchas veces, como voy con poco equipo y siempre en la mochila llevo un frontal de emergencia que tiene una dominante azul muy fuerte, pues a veces lo saco y ese frontal se convierte en mi iluminación auxiliar. Que sé que lleva una dominante azul, bueno, puedo utilizar el balance de blanco si no me afecta para corregirlo, o si no, lo que hago es incorporar ese azul a la historia, ¿no? Que, como os he dicho, estamos en una parte libre, ¿no? Podemos generar muchos efectos diferentes. Y luego la incorporación al primer plano, sí, yo continuamente. Además, a medida que he ido evolucionando, siempre tengo primeros planos. Antes no, iba a ese concepto más clásico de bicho palo que le llamo yo, ¿no? De un posadero y un insecto, no hay primer plano, lo que tengo es un fondo muy alejado que está muy desenfocado, que ese es el clásico macro, ¿no? De toda la vida, donde no hay primer plano. Pero después, cuando ya me fui al sustrato y a las zonas con muchas plantas y demás, siempre intento incorporar, bien sea hojarasca en el primer plano, bien sea, por ejemplo, plantas que se quedan casi a la altura del objetivo. Esas plantas, cuando están casi en el objetivo, esas hierbecitas, esas hojas, desaparecen, te dejan ver a través, ¿vale? Se quedan como una niebla de color, que tienes que tener cuidado de evitar que la zona de la modelo a foco tenga nada delante, porque entonces vas a perder nitidez. Pero puedes incorporar un montón de elementos, también gotas, porque los flares también salen delante del modelo enfocado, ¿vale? Jugad un montón con los primeros planos. Y también os digo que yo normalmente ahora intento iluminar el primer plano de forma distinta a la zona del modelo, porque a veces me interesa que el primer plano tenga un punto de luz muy fuerte para generar una sucesión, lo que se llama sucesión de planos, que puede ser una especie de... Lo que te da profundidad en una fotografía a veces es que tengas una sucesión de planos, plano iluminado, plano oscuro, plano iluminado, plano oscuro. Eso te genera una especie de efecto luz, de túnel, que te da la sensación de que la fotografía es como es en realidad, muy profunda, ¿vale? Si todo tiene una luz muy homogénea, no distingues mucho los planos. Y ese efecto de transición atmosférica, ¿no?, que se llama, es mucho más visible utilizando planos. Íñigo, Nuria continúa y dice que si podrías concretar modelos de linternas, sobre todo para poder iluminar la seta por dentro. También dice gracias y se ríe, que eso también lo ha dicho. Sí. Pues mira, ahora no me voy a acordar del nombre, pero son linternas súper sencillitas, o sea, porque en la Speleo gastamos mucha pasta en el equipo y en las flashes y tal, y en las linternas nos vamos a lo barato que encontramos, lo único que sea temperatura de color de luz natural, y ahora mismo no me acuerdo ni del nombre. Si nos dejas tu correo o alguna zona, te digo después modelos concretos, ¿vale, Nuria? Pero en realidad, de verdad, si encuentras linternas que sean no muy caras y que sean luz natural y que puedas tener esa posibilidad o bien regular el foco, que sea muy cerrado o muy abierto, que algunas lo traen, e intensidad de luz, con eso es más que suficiente. Y otras veces utilizo un frontal de patch pequeñito de esos de emergencia que llevo en la mochila, o sea que ya te digo que no hay mucha diferencia. Y por ejemplo, las antorchas LED, si metéis antorchas LED, os van a aparecer un montón. Mi recomendación para las antorchas LED: huid de aquellas que tienen mezcla de LEDs cálidos y temperatura natural, que se utilizan mucho en retrato a veces, porque obtienes un arco de luz que puedes activar los que son cálidos y los otros a la vez. A ver, esos no sirven mucho en nuestro caso, al final te hacen que sean lámparas más grandes y que tengas una menor capacidad lumínica, y para mí lo mejor es que sean todos los LEDs iguales y de temperatura de luz natural.
¿vale? Que eso siempre lo suele especificar. El tamaño, que no sean muy grandes, ¿eh? Y las hay muy baratas también. Marcas, ya os digo que las que sean, ¿eh? Porque en este tipo de material, así como en la cámara, en los objetivos, que invierto más, en la iluminación, como además suelen rompérseme todos los equipos, porque como en las cuevas las iluminaciones siempre terminan cayéndose y demás, pues no invierto mucho en equipos caros sin iluminación. Y aunque Nuria vuelve a preguntar, pero vamos a intercalar una pregunta por medio, lo ha Sí. hecho antes, y es de Iñaki Hernay, y pregunta que si usas tubos de extensión y qué pros y contras encuentras. Hola Iñaki, un saludo por cierto, ¿eh? Y a ver, tubos de extensión, los he utilizado mucho. A ver, como os digo, ya os he dicho al principio, es que me aburro enseguida del tipo de fotografía que realizo y enseguida estoy buscando cosas nuevas. Entonces he tenido épocas un poco de todo. Y tuve una época muy obsesionado con las magnificaciones grandes y utilicé mucho tubos de extensión y utilicé tubos de extensión con macros normales e incluso con objetivos invertidos, ¿vale? Que consigues unas magnificaciones descomunales, ¿eh? Pero tubos de extensión, yo utilizo los Kenko. Ahí sí que os recomiendo que os gastéis un poquito de dinero, porque los tubos de extensión más baratos que encuentras en la red muchas veces no ofrecen información al objetivo, entre el objetivo y la cámara. Pierdes todo eso y a veces se complican las cosas. Los Kenko están muy bien, aunque son un poco caros. ¿Y cómo los utilizo? Bueno, cuando quiero magnificar algo por encima de lo que me permite el 1.1 del macro, la máxima magnificación del macro, siempre empiezo por el tubo de extensión más pequeño y si lo necesito voy ampliando, ¿vale? No empecéis con el más grande, porque el problema de añadir tubos de extensión, Iñaki, es que el filete de enfoque que hemos visto todavía es mucho más minúsculo a medida que magnificas con los tubos de extensión, ¿vale? Entonces puedes estar hablando de un medio milímetro. Hoy nos he puesto fotografías de gran magnificación, porque hoy esas son fotografías más tipo macro clásico o puro, ¿no? Y hoy estamos hablando de ambientes oníricos, pero tengo mucha fotografía hecha de cosas minúsculas y son muy difíciles de gestionar por lo que te digo, por la iluminación también y también porque el filete de enfoque es tan pequeño que vas a tener que hacer apilados en muchos casos. Pero es un recurso muy bueno, ¿eh? Un recurso muy bueno. Yo siempre los llevo. Te completo la pregunta de Nuria. Dice que tiene problemas a veces con los flickers de las luces y el problema es concentrar en un solo punto. Vale. Sí, por eso yo, por ejemplo, utilizo estas linternitas con un haz de luz muy concentrado. ¿Vale? Puede ser una solución. Otra solución, a veces simplemente con que cojas tu lámpara, le pongas delante una cartulina opaca a la que le hagas un agujerito, ¿vale? Si tú separas esa cartulina de tu lámpara, vas a permitir que solo un haz de luz muy concentrado salga, ¿vale? O otro truco que utilizamos mucho en cuevas también, ¿vale? Pones un tetrabrick, si utilizas un flash o una lámpara, lo metes en un tetrabrick. El hecho de que la luz viaje por dentro del tetrabrick hace que el haz de luz se concentre y tienes una salida únicamente con un punto más concentrado. Si a esa salida del tetrabrick encima le cierras más la salida, le haces un embudo invertido, pues vas a conseguir un haz de luz minúsculo. O sea, el cacharrerío y el bricolaje en la fotografía macro está a la orden del día, ¿eh? Os tenéis que fabricar lo que os dé la gana. No os gastéis dinero. Os vais ahí al contenedor de reciclables y de ahí podéis tener todo el material que necesitáis. Muy bien. Chicos, ¿alguna pregunta? Bueno, Íñigo, pues voy a ver si hay alguna más. Mira, espera un momento. Sí, mira, Alfredo te hace una pregunta. ¿En el apilamiento mueves la cámara en paralelo al objeto o solo el anillo de enfoque y realizas las 3 tomas, las que sean sin mover la cámara? Gracias. Hola, Alfredo, y es una fantástica pregunta, ¿eh? Porque es un aspecto, a ver, yo hago de todo, ya te lo digo así, ¿vale? Pero es verdad que es distinto el efecto. Tú cuando quieres mover, a ver, esto cuando hacemos, por ejemplo, un apilado de 300 fotografías, como los que hacen macro extremo, ¿no? Con una cabeza de insecto y que quieren hacer filetitos minúsculos, lo que utilizan es un carril micrométrico, ¿no? Que además lo que hace es automáticamente va moviendo la cámara,
para que se vaya moviendo ligeramente los milímetros que necesitamos. Nosotros en este tipo de fotografía no vamos a complicarnos la vida ni con un carril micrométrico ni con nada, porque os he dicho que utilizamos 3 fotos para el apilado, 5 fotos, nunca hacemos apilados de muchísimas fotografías. Yo como suelo trabajar en el saquito de arroz, y lo que hago es poner, aunque utilizo el Live View, muchas veces sigo mirando por el visor para el tema de enfoque, ¿vale? Yo básicamente lo que suelo hacer es intento mover más la cámara que el anillo de enfoque. Porque cuando hago un movimiento de anillo de enfoque, muchas veces muevo el planteamiento, ¿vale? Porque solo con mover el anillo de enfoque, como está sobre un saquito de arroz, se me mueve ligeramente el planteamiento. Cuando se te mueve ligeramente el planteamiento, ya te cambia el fondo ligeramente, el primer plano, se te fastidia un poco. Entonces, mirad, lo que yo hago, que es una técnica, vamos, muy cutre, es empujo con la cara a la cámara, ¿vale? Como estoy mirando por el visor, empujo ligeramente con el papo la cámara y voy disparando a medida que veo que el punto de enfoque se va moviendo. ¿Vale? Esto cuando estoy muy a ras de suelo y no puedo andar con el anillo de enfoque, porque a veces el anillo de enfoque lo tengo pegando al sustrato, porque estoy enterrada, con la cámara semi-enterrada. ¿Vale? Cuando tengo un planteamiento mucho más cómodo con un trípode en altura, en ese momento sí que tiro del anillo de enfoque, porque es mucho más cómodo. Live View con zoom para ver exactamente dónde está el foco, y voy moviendo el anillo de enfoque siempre generando mucho solapamiento. ¿Vale? O sea que, Alfredo, no sé si te contesto porque al final utilizo las dos técnicas. Rita quiere hacer una pregunta. Cuando quiera, Rita. Rita, adelante. Sí, Rita, igual no tienes conectado el micrófono. Si activas tu micro. Abajo a la izquierda tienes el micro. En la parte inferior izquierda tienes el micro. Perdona. Nada, Rita. Adelante. Disculpa. No, era darte las gracias y que me tengo que ir. Perdona y muchas gracias. Nada, gracias a ti, Rita. Muchas gracias a ti, Rita. Ha sido un placer, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, compañeros, ¿alguna cosa más que queramos preguntarle a Íñigo? Si no, damos por finalizada la primera charla de este ciclo que se ha organizado en Sonimages durante el mes de abril. La próxima será el día 14, la semana que viene, y os esperamos, si queréis participar en ella, pues os esperamos también. Nada más. Un saludo a todos. Yo solo despedirme también. Oye, muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Y animaros a 2 cosas. A que veáis a los cracks que vienen las próximas semanas, porque son disciplinas que no practico, pero las fotografías son alucinantes y vais a aprender un montón. Y luego animaros también de verdad a entrar en los foros de Sonimaje, sobre todo porque son fantásticos, ¿vale? Pero intentad visualizar fotos de los demás y aprender de los demás. Si no analizáis fotos, si no veis lo que hacen los demás, intentáis aprender de los demás analizando lo que hacemos, si le damos solo a un like y hacemos esta rueda en la que estamos metidos todos del Facebook y demás, de verdad que se aprende muchísimo menos que compartiendo y viendo las cosas con un poco más de profundidad, ¿vale? Pero nada, sin más, que muchas gracias a todos y ha sido un placer. Muy bien. Muchas gracias, Íñigo. Gracias a todos. Venga, hasta luego.